continuamos con el origen histórico de la teoría cuántica y vamos con el que yo creo que es el verdadero origen, donde empezó todo, que es la explicación del efecto fotoeléctrico. Bueno, el efecto fotoeléctrico es un efecto físico que se observa cuando una superficie de metal, un trozo de metal, se ilumina y a consecuencia de esa iluminación resulta que salen electrones despedidos de la superficie de ese metal. Bueno, es un efecto que se observó en el siglo XIX, una vez que se conocía la existencia ya de las ondas electromagnéticas y por tanto en principio no suponía ningún misterio. Sabemos que la luz es una onda electromagnética, a partir de Maxwell ya se sabía esto, que la luz era una onda electromagnética, por tanto, campos eléctricos y magnéticos que pueden interactuar con electrones, interactuar significa que les pueden dar energía y momento y por tanto arrancarles del metal. Así que conceptualmente, dentro de lo que era la física del siglo XIX, con el electromagnetismo ya perfectamente desarrollado, no suponía ningún misterio. Ahora, a la hora de analizar en el laboratorio cualquier efecto, lo que se hace es modificar las condiciones de ese experimento. Por ejemplo, se puede modificar con qué luz se ilumina. Entonces observaba lo siguiente. Si tenemos esta misma superficie de aluminio, iluminándola con luz azul, se observaba que efectivamente pues, saltaban esos electrones como se había observado. Cambiando el color, la longitud de onda, la frecuencia de esa luz, por ejemplo, en vez de azul que fuese verde, pues se observaba que también se arrancaban electrones. Sabemos que la energía depende de la longitud de onda y se sabía ya entonces. Y por último, si se ilumina esto con luz roja, resulta que no se arrancan electrones. Esto aparentemente tampoco entra en contradicción con la teoría electromagnética clásica, por lo que digo, la energía de la radiación depende de la frecuencia, a menor frecuencia, menor energía y por tanto no se arrancan electrones. Solución, podemos incrementar la energía que le estamos suministrando con esta radiación incrementando la intensidad, o sea, poniendo un foco más fuerte. Entonces, se repite el mismo experimento, pero aumentando la intensidad de la luz. Entonces, iluminamos con luz azul, pero ahora mucho más intensa esa luz, y entonces lo que se observa es que se arrancan más electrones. De nuevo, tampoco parece que sea muy sorprendente, ya que al haber más energía disponible, hay más electrones que saltan del metal. Algo parecido sucede con la luz verde. Si iluminamos con una luz mucho más intensa, de la misma longitud de onda que antes, pero mucho más intensa, de nuevo se observa que se arrancan también más electrones. Y ahora viene el quid de la cuestión. Si con luz roja se incrementa la intensidad, estamos dando más energía, según la teoría clásica sería de esperar que saliesen esos electrones. Y sin embargo, lo que se observa es que a pesar de que aumentemos la intensidad de esta radiación, no salen electrones, no se produce efecto fotoeléctrico. Y esto da igual cuánto se incremente esta intensidad, da igual cómo de potente sea el foco que pongamos, siempre y cuando siga siendo el mismo color rojo, no se van a arrancar electrones. Aunque esto tenga más energía incluso que esa luz verde, no conseguimos arrancar electrones. Esto, desde luego, es algo que resulta sorprendente a ojos de la física clásica. También es sorprendente lo siguiente, y es que cuando sí se arrancan electrones, lo que se observa es el siguiente comportamiento. Se puede medir la velocidad de estos electrones, la energía cinética, en una palabra, con la que están saliendo. Fijaos que lo que hemos dicho es que cuando incremento la intensidad de la luz, lo que obtengo son más electrones. Es como que la energía que viene a la luz se ha repartido entre los electrones. Si se mide la energía cinética de estos electrones, se encuentra que todos aproximadamente van con la misma velocidad. Vamos a decir que van con una determinada velocidad verde. Cuando se analizan los electrones que se arrancan con la luz azul, resulta que van con otra velocidad distinta y que es mayor que esta velocidad. A mayor frecuencia, resulta que se encuentra una velocidad mayor. La velocidad con la que surgen los electrones, esta es la velocidad con la que vienen los electrones. Resulta que esos electrones a mayor frecuencia se están arrancando con mayor velocidad. Incrementando la intensidad de la luz, lo que conseguimos no es aumentar la energía de los electrones, no consigo aumentar su velocidad, sino lo único que consigo al aumentar la intensidad es que se arranquen más electrones, pero todos con esta misma velocidad. Lo mismo pasa con la luz verde. Incrementamos la intensidad de la luz verde y lo único que conseguimos es incrementar el número de electrones,
pero no su velocidad. Todos van a seguir arrancándose con esta misma velocidad. Eso también es sorprendente a ojos de la física clásica, porque al fin y al cabo esta energía podría perfectamente utilizarse para que estos electrones fuesen más rápidos. Así que tenemos el efecto fotoeléctrico. En principio no supone, conceptualmente o aparentemente no supone ningún reto para la física que se conocía, y sin embargo los detalles no caben dentro de la física clásica. No se puede explicar este tipo de comportamiento dentro de la física clásica. Eso de que haya una frecuencia mínima para que a partir de aquí, a partir del verde, sí se produzca efecto fotoeléctrico, pero no antes, y que además incrementar la intensidad suponga incrementar el número de electrones, pero no así su energía, sino que todos los electrones salen con la misma velocidad, eso es algo que no cabe dentro de la física clásica y necesita una explicación alternativa. Y aquí es donde llega el genio de Einstein. Einstein tiene una intuición física importante que tiene que ver con los cuantos de Planck, con la hipótesis de Planck. Os recuerdo que la hipótesis de Planck era que en el caso del cuerpo negro la energía no era continua, sino que venía cuantizada, venía en paquetitos, y cada uno de esos paquetitos tenía por energía la constante de Planck por la frecuencia. Os recuerdo que esta hipótesis de Planck era puramente un truco de cálculo para poder explicar el cuerpo negro. Bueno, pues la intuición de Einstein es decir, esta hipótesis de Planck vamos a suponer que son cuantos reales, o sea que los cuantos son objetos reales. No es un truco de cálculo, sino que realmente está sucediendo algo como lo siguiente. Y es que la luz, cuando llega en forma de pequeños paquetes, pequeños paquetitos, cada uno de esos paquetitos con esta energía, o sea, esto sería cada uno de los paquetes vendría con esa energía, cada uno de estos una cierta energía, en lugar de ser una distribución continua de energía, son pequeños cuantos. Y cada uno de ellos podemos suponer que interactúa uno a uno con un electrón, o sea, un único paquete interactúa con un único electrón. De esa manera tenemos lo siguiente. Resulta que cada electrón, la energía que recibe es la de un cuanto, solamente la de un cuanto. Eso significa que la energía que reciba va a depender de la frecuencia de la luz. Si la frecuencia es muy baja, la energía que está recibiendo el electrón es muy baja y por tanto no consiguen arrancarle de la superficie del metal. Ahora bien, si la frecuencia es más alta, entonces esta energía es mayor y el electrón sí que puede saltar del metal. Esto, por tanto, explicaría el hecho de que exista una frecuencia mínima. Por debajo de esa frecuencia mínima, la energía no es suficiente. Y sin embargo, si la frecuencia está por encima de esa frecuencia mínima, la energía sí que es suficiente para el efecto fotoeléctrico. Eso es una de las claves. Al suponer que la interacción de la radiación con los electrones sucede de esta manera, no de manera de un continuo, sino que son pequeños paquetes. Un paquete con un electrón, el paquete le cede la energía al electrón, esa energía depende de la frecuencia y por tanto va a depender de cómo es esa frecuencia. Si supera cierto umbral, va a conseguir saltar el electrón fuera del metal. Si no supera este umbral, pues entonces no va a conseguir saltar del metal. ¿Vale? Primera de las características del efecto fotoeléctrico explicado a partir de esta intuición de Einstein. Considerar que los cuantos son reales, no son un truco de cálculo, sino que realmente la luz se comporta de esta manera. Esto también explica la segunda característica, porque cada electrón recibe cierta energía, una energía de un cuanto. ¿Qué va a hacer con esa energía? Bueno, pues esa energía vamos a pasársela al electrón dividida en lo clásico, energía potencial más energía cinética. ¿Por qué incluyo una energía potencial? Porque podemos suponer que los electrones están en una órbita, por ejemplo, en una órbita alrededor de su núcleo, y esto como cuando hacíamos los ejercicios de gravitación. Si yo este electrón me lo quiero llevar de aquí, tengo que aumentar su energía potencial, como hacíamos al pasar un satélite desde una órbita hasta el infinito. Necesito darle cierta energía potencial para conseguir arrancarlo. Así que parte de la energía del cuanto va a ir a energía potencial, a conseguir arrancar el electrón del metal. Bueno, si esta energía del cuanto es suficiente, una vez que hemos arrancado
el electrón del metal, me va a sobrar todavía energía para que el electrón se mueva, para que consiga ir a cierta velocidad. Y esto explica este comportamiento también. ¿Por qué? Cada electrón recibe un cuanto de energía. Si recibe un cuanto, digamos, de energía azul, pues va a utilizar una parte para conseguir arrancar y lo demás pues va a ir a energía cinética. O sea, determinada velocidad. Si el cuanto lleva otra energía distinta, pues esa energía se va a utilizar primero en conseguir arrancarle, o sea, tendremos que gastar cierta energía potencial y luego quedará algo de sobra para cierta energía cinética. Como este cuanto tiene menor energía, por llevar menor frecuencia, pues entonces esta velocidad va a ser menor. O sea que la segunda característica también se explica a partir de este comportamiento. La energía del cuanto es mayor cuanto mayor sea su frecuencia. Si esa energía es mayor, una vez que hemos arrancado el electrón, sobra más energía para conseguir que el electrón vaya más rápido. Si la energía del cuanto es un poco menor, porque su frecuencia es menor, la luz verde tiene una frecuencia menor, pues entonces va a sobrar menos energía cinética y por tanto los electrones que salgan van a ir todos con la misma velocidad, además esa velocidad menor. Como vemos, esto explica perfectamente cómo funciona el efecto fotoeléctrico. El hecho de que los cuantos sean reales, esa intuición genial de Einstein, que es la que le valió el premio Nobel, el conseguir explicar el efecto fotoeléctrico, no por conseguir explicar el efecto fotoeléctrico, sino, como casi siempre con los premios Nobel, por todas las consecuencias que trajo detrás. A partir de aquí, de la cuantización real de la energía, no de un truco de cálculo como proponía Planck, sino de la cuantización real, que los cuantos sean reales, que la luz realmente se comporte de esta manera, que eso explica el efecto fotoeléctrico. De aquí se deduce toda la revolución cuántica que vino detrás. O sea que Einstein no es solamente el padre de la revolución de la relatividad, que es muy importante, sino de otra que es incluso más importante todavía, que es la revolución cuántica. Fue el primero que propuso que estos cuantos eran reales y que como cuantos reales explicaban sucesos reales, explicaban experimentos reales. Sin esta hipótesis cuántica, sin esta hipótesis de que la luz está cuantizada, está dividida en pequeños cuantos de energía, en pequeños paquetes de energía, no se puede explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Hemos visto el hecho de que haya cierta cantidad de energía significa que hay una frecuencia mínima, porque hay una energía mínima, que es esta energía potencial, para que consigamos arrancar el electrón. Si no llegamos a ese mínimo, el efecto fotoeléctrico no se produce. Necesito, incluso aunque incremente la intensidad de luz, da igual, porque los cuantos son del mismo tipo, aquí y aquí, solamente que aquí hay muchos más, pero son insuficientes para arrancar electrones. Una vez que consigo arrancar los electrones, tengo que utilizar su energía en dos cosas. Primero, energía potencial para arrancarlos. Segundo, lo que sobre se va a convertir en energía cinética. Como vemos, una idea tan simple y tan revolucionaria que explica este experimento y que, como veremos, será el origen de toda la revolución cuántica que vendrá después.